Hola, Tommy. Buenas tardes a todos. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo vas, Benny? ¿Cómo volviste? ¿Cómo llegaste? Todo muy bien, todo muy bien. Acá, Bueno, full de nuevo. a full de vuelta. Bueno, si les parece entonces, habiendo transcurrido 5 minutos de tolerancia, vamos a este, vamos formalmente a iniciar la reunión, así que buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Male y Sara, y gracias por aceptar nuestra invitación a que hoy nos acompañen. Hoy, como les anticipamos, nos acompaña Male Crito y Sara Crito, nietas de Enrique, así que vamos a presentarla en sociedad. Primero a Male, que es, bueno, madre de familia, miembro de ACDE, licenciada en Sociología, actualmente realizando un doctorado en Sociología en la UCA, es investigadora del Instituto Melissa, profesora de Facultad de Medicina de la UCA, presidente de la ONG Nacional Argentina MIF Mujeres, ha realizado investigaciones y publicaciones para el sector público y privado en temas sociales y de salud pública, con una experiencia de más de 15 años en investigación en empresas, coordinadora del programa de formación de liderazgo de mujeres para el bien común y profesora del programa de conducción de jóvenes profesionales de base. Así que, Male, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Y también nos acompaña Sara, que también la vamos a presentar en sociedad, aunque Sara va a participar más de la parte de las preguntas después, pero igual la idea es hacerlo descontracturado y bueno, nada, es un grupo de amigos que estamos en misión de continuar conociendo a nuestro fundador Enrique. Bueno, Mae también es mamá, está casada, tiene 2 hijos, es abogada, con maestría en Derecho y Economía y otra maestría en Matrimonio y Familia y trabaja en una empresa familiar. Así que bienvenidas a ambas y con esto le cedo la palabra a Male para que nos empiece a contar. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por esta invitación. Es un honor. Y gracias, Eduardo, Sergio, bueno, todo el equipo de ACDE Mendoza. Y gracias a Sarita también que nos acompaña. Sarita escribió 2 libros sobre Enrique Yo, por eso yo decía, bueno, Sarita tiene que estar porque sabe muchísimo. Bueno, y hoy pensando un poco en qué contar de Enrique Yo a los empresarios. Él tiene un escrito que se llama Y dominar la tierra, que justamente son mensajes que él escribe para los empresarios, y es tan rico, tan amplio que lo que pensábamos con Marcelo es detenernos en uno de esos escritos, que es el de las bienaventuranzas, y ver un poquito qué es lo que nos dice Enrique sobre las bienaventuranzas, sobre este plan de acción que él escribe para el mundo empresario, y cómo esto se relaciona con los testimonios, que los testimonios se pueden encontrar en este libro, Y viviendo con alegría, que publicó también, está publicado también todo online, uno puede acceder a estos libros, después le podemos pasar a Marcelo para todos los que quieran acceder a estos libros y poder leer todas estas cosas. Si querés, Marcelo, no sé si querés compartir vos o querés que compartas yo. Yo comparto y vos me vas diciendo, para liberarte, me vas diciendo cuando querés que pase de slide. Genio, buenísimo. Vamos a este entonces. Bueno, como les comentaba, Enrique escribe en Y dominar la tierra sobre distintos temas, y uno es las bienaventuranzas, donde escribe un programa de cómo llevarlo a la práctica, estas bienaventuranzas, teniendo en cuenta que las bienaventuranzas son ese camino de felicidad, ese motor para lograr el bien, como a pesar de todas las dificultades, Jesús nos habla de las bienaventuranzas como para alcanzar, obviamente, la felicidad. Y Enrique escribe sobre ellas y lo pone muy en textos prácticos de la vida de la empresa, ¿sí? Y yo acá les quería contar que Enrique se propuso ser santo, y esto lo vamos a ver al final, cómo puso los medios, como él venía de la marina y sabía perfectamente que para que un barco llegue a un puerto tiene que tener un plan para lograrlo, una estrategia y ciertos procesos que cumplir. Entonces, parte de esos procesos y para el mundo empresariado, Enrique lo escribe en este documento que se llama Y dominar la tierra.
Él se preparó muchísimo, leyó muchísimo, su padre quería que lea vida de gente que había hecho mucho por la humanidad, y él descubre después de leer muchísimas vidas de gente muy importante, que lo más importante en la vida para él era ser santo. Por eso se dedica tanto a escribir sobre este tema. Vamos, si querés, a la siguiente y vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas sobre las cuales Enrique escribe, y después lo que hice es buscar testimonios concretos sobre cómo él integra lo que él desea, lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él escribe con la vida, y cómo la gente que lo conoce da fe de estas cosas que él terminó viviendo en su vida práctica. Bueno, sobre la primera bienaventuranza, que es, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enrique acá habla de ese vínculo entre el desapego, la felicidad y la perfección, y desglosa este desapego en distintas dimensiones. Por un lado, el desapego del yo personal, donde él pone concretamente no imponer mis ideas por el solamente hecho de tener autoridad. Y acá encontramos en varios testimonios que cuentan cómo Enrique realmente escuchaba a los demás y quería aprender de los demás, iba caminando por la fábrica, vestido como uno más, y buscando no decirles cómo hacer las cosas, sino aprender de ellos y de cómo ellos hacían las cosas. El desapego del yo colectivo, acá lo que él busca es que evitar que las decisiones que se tomen en la empresa, digamos, en vez de tener en cuenta las necesidades indispensables de la empresa y de la gente, se tomen por vanidad, por prestigio, que muchas veces es un error que se puede caer. Después, otro punto de este desapego es asumir como empresarios riesgos en pos del bien común, y él acá habla de desapegarse del miedo a perder los bienes, poniendo la confianza en Dios, y para ello tomar algún riesgo, y él habla como un ejemplo de cómo generar fuentes de trabajo o contribuir al bien común. También un ejemplo es invertir en empresas que pueden ser improductivas, pero que contribuyen al bien común, como pudiera ser una empresa de periodismo o una librería, y de hecho él organiza y lidera la Casa del Libro para incidir en el bien común a través de las ideas y difundir ideas. Después el desapego también lo habla como redonar, es decir, que son en realidad tener en cuenta que todos los dones y los bienes y los talentos recibidos son recibidos de Dios, que no son nuestros. Entonces, ser generosos al momento de dar. Y acá hay algunos testimonios que quería compartir. Uno dice: Enrique, yo era una persona muy generosa con su tiempo y con su persona. A veces yo le pedía algo y me decía: espérate que agarre un lápiz. Escribía todo lo que le pedían. Y más allá de su generosidad con su dinero, me impresionaba esa donación personal. Era muy asombroso. A veces yo comentaba que tenía un problema y él se ofrecía a solucionarlo con esa disponibilidad que lo caracterizaba. Después, otro testimonio de Nelly Domínguez, que también trabajó mucho tiempo en la cristalería Rigoló, dice: Enrique, yo hacía cosas sin mirar la condición humana de cada uno. Por ejemplo, ayudaba a alguno a terminar la casa, a pagar sus cuotas, ayudó a muchos obreros, hizo muchos favores. Bueno, acá dos testimonios. Todos los testimonios que voy a leer van a ser testimonios de gente de la empresa, pares, empleados de la empresa Rigoló, donde estuvo tanto tiempo. Vamos, si quieren, a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza sobre la que escribe, que son las 8 bienaventuranzas, es: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y Enrique dice que esta virtud de la mansedumbre es la más necesaria para el empresario. Es tener esa calma interior, el autodominio para ponernos al servicio de los demás, que no significa ser pasivos. Y dice textualmente: la mansedumbre hace que seamos dueños de nosotros mismos, calmos, y que veamos en el prójimo sus limitaciones y su grandeza. Que veamos en el prójimo al Hijo del Padre común, y por lo tanto que los respetemos. Y acá, en esto de ver al prójimo como hijo de Dios,
habla también de ver las posibilidades de los hombres, ver el plan de Dios, de uno mismo y de los demás. Entonces también es esto de descubrir todo lo bueno que tienen todos los hijos de Dios. Y acá, por ejemplo, también habla de Enrique, de contener la irritación, evitar ser severos, evitar ser aireados, orgullosos. Y dice tratar de ser humildes, ser como los demás necesitamos que seamos. Acá uno de los testimonios de Paul Dedin, donde nos dice que hubo una oportunidad, un problema serio en poner en marcha un nuevo sistema de producción continua y que elaboraban artículos que no salían según las exigencias del cliente y los tuvieron que tirar. Y Enrique, en vez de irritarse, enojarse, hizo una peregrinación a Luján y parece que se solucionó finalmente. Pero cómo atravesaba su fe, toda su actividad, incluso ante las dificultades. Bueno, un testimonio. Vamos, si les parece, a la tercera. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Enrique habla de este llanto no como un llanto egoísta por conseguir lo que uno quiere, como un niño, sino del llanto del que siente las consecuencias del pecado en uno mismo y en los demás. Y él acá habla de los sufrimientos que nos causan las imperfecciones del otro, pero escribe que el desafío es que ese dolor, ese sufrimiento que nos causan estas imperfecciones, se llenen de amor, se llenen de esa mirada que nos da el Señor. Que no despreciemos ni idolatremos a nadie, que percibamos que Dios quiere hacer surgir un bien de allí donde abunda la miseria. Entonces, Enrique nos muestra que tiene una apertura al que sufre, una empatía, una escucha atenta, y que está abierto a los demás a pesar de todos los problemas y todos los defectos de uno. Y que esto de llorar con los que lloran, estar agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder servir y de consolar. Acá él habla también como cuando manda al Paráclito, al Espíritu Santo, de cómo consolar a los demás con una, con una fortaleza que va más allá de una aspirina. Esto es lo que nos dice ellos, una fortaleza que sea más fuerte. Y acá nos dice, cuanto más auténticamente hombre empresa sea, más contactos tendrá con el prójimo y más sufrimientos tendrá como consecuencia. Pero que ello no nos debe frenar en nuestra acción, que a veces estos sufrimientos hacen que el empresario se frene y que diga, bueno, yo ya no puedo más, ya no quiero más, que todo lo contrario, que acá vean la oportunidad que nos da Dios de servirlo. Sufrir con el otro, por el otro y a causa del otro, y ayudar a que el otro sufra menos. Acá, Enrique, en los testimonios vemos que da una palabra de aliento, que los escuchaba con paciencia y con atención, que algunos sufrimientos, en vez de estar él pensando en los sufrimientos que él tenía, estaba consolando a los otros. Preguntaba a cada uno por su familia y estaba disponible para los demás. Juan Cabo, el primer postulador, dice, lo veían como un líder porque tenía siempre una palabra de aliento para los demás. Bueno, si quieren vamos a la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Enrique escribe que si solo buscáramos defender nuestros propios derechos, no solo no seremos saciados, ni siquiera satisfechos, sino que seremos frustrados. Acá él es muy claro que justamente el buscar el bien de los otros, el bien común, ayuda y acarrea los bienes particulares y que por el contrario, el buscar el bien particular lo único que va a hacer es frustrar el bien de uno y de los demás. Y nos dice que esta bienaventuranza nos anima ante tantas dificultades que tienen los empresarios, nos anima a satisfacer las exigencias de la justicia y que no nos preocupemos por la magnitud de las injusticias, de la tarea, de las dificultades, sino por la magnitud del amor con que procuremos llevar esa porción que nos corresponde a nosotros como empresarios. Acá hay un testimonio de Darío Casinelli que cuenta que en un momento de crisis, donde faltaba trabajo, estaban discutiendo cómo resolver,
y él le plantea a Enrique encender un horno que estaba parado y hacer un vidrio de estos más baratos para salir y destruir a la competencia, fundir a la competencia y defender la fábrica. Y Enrique les dice, ¿y esa gente se queda sin trabajo? Enrique le dice que piense en la comunidad, los que van a quedar sin trabajo, que eso no le iba a hacer bien a ellos tampoco, ni a la empresa. Y a la larga, esa empresa que iban a fundir resultó ser la que hoy terminó comprando Rigoló, como el bien, sin que él sepa, hoy hizo que Rigoló siga existiendo, porque esa empresa que se iban a fundir, que era la que hacía las botellas verdes, es la que hoy está como dueña de Rigoló. Después hay un testimonio de Adelina, que ella cuenta que estaba embarazada y le habían dicho que le iban a dar los meses, pero no le iban a pagar. Y Enrique le dijo, bueno, yo voy a hablar, no se preocupe. Le llamó la atención que venga Adelina a verla en vez de en la fábrica, lo vaya a ver a Buenos Aires, y dijo que le ponían como un cerco y no le dejaban ir a verlo. Entonces Enrique llama al jefe, ¿no? Y ella después cuenta que le dieron un aumento con un sueldo de 500 pesos, que en ese momento le alcanzaba para el alquiler de la casa, el luz y el gas, y que ese mismo jueves le dice Adelina, el jefe de Adelina le dice, ¿qué lío armaste? Enrique yo juntó a todos los jefes en el parque y les dijo que no quería que se cometieran injusticias con los empleados. Así que él trabajaba muchísimo para que haya justicia y que todos sean reconocidos. Hay otro de los testimonios que cuenta un sindicalista que también tenía mucha desconfianza, que Enrique lo invita a la casa y le dice a los hijos, cuando los saludan, le dicen, estos obreros que están aquí defienden a los obreros, porque a veces los patrones somos injustos, entonces ellos nos hacen ver las cosas. Y realmente los escuchaba y les daba un lugar y un reconocimiento muy importante en su vida, en su familia. Bueno, vamos a la siguiente, Silvia. La quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque conseguirán misericordia. Acá Enrique escribe varias citas del Evangelio mostrando cómo Jesús en varias oportunidades nos dice, la medida que uséis se usará con vosotros. Y él escribe, el juicio humano será tanto más cierto, más verdadero, cuanto más comprensivo, más misericordioso. Y él acá también habla mucho de conocerse a sí mismo, conocer con humildad, reconocer que a veces los errores también de otros pueden ser nuestra responsabilidad, reconociendo que muchas veces hay fallas por falta de preparación, de enseñanza. Y acá hay un testimonio del padre Moledo, donde dice que Enrique cumplía al pie de la letra aquello de no juzguéis a las personas, y que siempre elogiaba, era muy amplio en el elogio a los demás, era como si tuviera un sexto sentido para descubrir las cualidades que tenían las personas. Después, Rosario Julio Rizzo dice, requería eficiencia y quería estar informado con la realidad y veracidad. Nunca buscó la maldad. Los informes que necesitaba no era para buscar culpables, sino para corregir errores. Y decía, todos podemos tener errores. Es decir, que no se enojaba con los errores de los demás, sino que los encaraba para solucionarlos. Pero no era que tampoco los dejaba pasar y no les daba importancia. Vamos a la sexta bienaventuranza. Gracias, Marcelo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Acá Enrique escribe, limpio de corazón quiere decir que el corazón está orientado en una sola dirección, sin dobleces, ni segundas intenciones, ni engaños, aún a sí mismo. Es decir, un corazón íntegro y que quien lo tiene ha optado por ser lógico con la fe que procesa y que conscientemente procura dejar de lado todo lo que turbe la unión con Dios. Y él acá habla mucho de esta libre de los intereses personales, para ver a las criaturas con los ojos de Dios, tal como Dios las ve. Y acá él dice que hay una estrecha vinculación entre la integridad de una persona y su capacidad para ver claramente, entre el obrar rectamente y el ver, conocer a Jesús. Y él acá leía el Evangelio, o sea que conocía muchísimo a Jesús. Hay testimonios que cuentan que tenía su libretita
y tenía el Evangelio en el bolsillo. Enrique nos dice que esta visión que nos da de esta integridad es como un rayo de luz que cuando entra el sol por la ventana, que podemos ver las partículas de materia en el aire, como que nos incentiva a ver con los ojos, ¿no?, de Dios, limpios de corazón, y actuar guiados únicamente por un auténtico y continuamente purificado deber del empresario. Habla de un continuamente purificado, como que constantemente tenemos que volver a purificar y encontrar ese deber de empresario, esa vocación de empresario. Y que si en algún momento alguna cosa nos apartara de esa vocación de empresarios, no solamente nos vamos a perjudicar, dice, con ello solo logrará perjudicarse él y a quienes lo rodean, pues su actitud necesariamente le habrá impedido ver la realidad, no solo divina, sino también la humana. En este apartado, Enrique además concluye que para los medios para superar la soberbia y los intereses personales que nos ciegan, es esa limpieza de corazón, y pone como centro la Eucaristía, para poder ver la tierra y el cielo en su verdadera perspectiva. Es necesario poner el corazón en la fuente de la pureza y de la sabiduría, en la Eucaristía, que todos tenemos a nuestro alcance. Vamos, si quieren, al siguiente, Marcelo, gracias. Estos son los testimonios. Acá hay muchísimos testimonios de empleados de Rigolot que mencionan que él era cariñoso genuinamente con la gente, ¿no?, que los trataba a todos por igual, sin distinción. Se acordaba de los nombres de más de 3.000 trabajadores, les preguntaba por sus familias, se preocupaba por ellos, los escuchaba con atención, escribía lo que le decían, lo que le pedían, y se preocupaba por todos buscando soluciones. Hay un testimonio de Jorge Pagano, donde él cuenta, él iba caminando por la fábrica y siempre iba saludando a todo el mundo, y que esto no lo vio en otras personas. Testimonio de Adela, trabajé en Rigolot durante 34 años, yo nunca fue soberbio como he visto tanto, se veía que la gente lo quería, jamás tuvo un mal modo, pedía las cosas siempre con un modo muy suave, siempre con una sonrisa, si algo se atrasaba también estaba con una sonrisa, con mucha amabilidad, este limpio de corazón donde trataba a todos por igual, con mucho, mucho amor. Vamos, si te parece, a la séptima bienaventuranza, donde bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. Acá Enrique escribe, pacíficos son los que tienen paz en su corazón y la irradian alrededor de ellos. Es lógico que sean llamados hijos de Dios porque precisamente fue el Hijo de Dios quien se encarnó para hacer la paz entre la tierra y el cielo, ¿no? Hablando de Jesús. Enrique se propone irradiar la paz. La paz es el aceite del orden social, y escribe que sería un error buscar imponer la paz con la violencia. Por eso dice que evitemos la irritabilidad. En cuanto a la actividad diaria del dirigente de empresas, en esta época en que estamos todos tan llenos de trabajo y preocupaciones, con tanta propensión a irritarnos cuando alguien nos trae un problema adicional, que veamos que este es un estímulo, esta bienaventuranza, para aplicar alegremente este bálsamo del orden social que es la paz. Que pongamos paz, cuando más problemas hay, pongamos paz. Varios testimonios señalan de Enrique en la empresa que transmitía mucha, mucha paz entre los problemas. La octava bienaventuranza, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Acá Enrique nos propone que ante todas las incomprensiones que él sufre de los distintos sectores, hacerlas y vivirlas con alegría, y que esta bienaventuranza nos anima a seguir adelante focalizando en el bien. Textualmente Enrique dice, cada vez que la conciencia nos lleva a ejecutar algo, por ejemplo, cuando uno extrema medidas antes de despedir a alguien, o nos impide utilizar procedimientos, nuestra conciencia, como por ejemplo ofrecer coimas, ¿no?, que la competencia utiliza, o lo que es más doloroso, que socios o colegas nos presionen para estas cosas. En otras palabras, en cada una de estas dificultades, cada vez que por cumplir nuestro deber de Estado encontremos incomprensión, esta bienaventuranza nos anima no solo a cumplir con nuestro deber, sino a hacerlo con alegría, como focalizar en el bien,
esa alegría que nos da a pesar de las incomprensiones, el bien que más grande, que es más allá de lo que se está viviendo. Y escribe también, ¿qué soledad la del dirigente de empresa? Soledad que solo la Eucaristía puede colmar. En ella no solo nos unimos a Cristo, sino que nos unimos a los demás. Acá hay varios testimonios también de esta incomprensión, de momentos que por estas acciones que hizo Enrique, que por ejemplo cuando querían despedir a empleados, él no quiere y bueno, pone en juego su trabajo para que bueno, todas estas incomprensiones que le valieron críticas y en su momento, pero que sirvieron justamente porque él apostó por esto, por la justicia, por el bien de los demás. También trabajó mucho en la Ley Nacional de Asignaciones Familiares, con otros colegas de ACDE. Acá tenemos también el testimonio de Alejandro Fernández Muján, donde habla de justamente que un líder, un conductor de grupos humanos que tiene una doble responsabilidad. Por un lado, la eficiencia, por otro lado, la responsabilidad social hacia la gente, y que Enrique fue un buscador de ese equilibrio, nunca claudicó en ese camino y su espíritu cristiano prevaleció en los momentos difíciles que le tocó vivir en su vida empresaria. Esta actitud de Enrique le valió en su momento críticas e incomprensiones. Pero él nos anima y nos dice que esta bienaventuranza nos anima a hacerlo con alegría, focalizando en el bien común, ¿no? Y sosteniéndonos también con la Eucaristía. Bueno, un poquito para cerrar, la pregunta es esta, ¿no? Queremos ser santos. Y hoy Enrique, con su testimonio concreto de vida, nos muestra que podemos ser santos en cosas muy concretas, sencillas, nada extraordinario, sino en la vida diaria de la empresa. Si querés, vamos a la siguiente, y que estos ejemplos concretos de vida nos muestran que este llamado de Dios, que es de todos, a la santidad, también es un llamado para los empresarios, ¿no? Y esto nos da mucha esperanza y nos inspira a actuar. En el libro Cartas de Amor, donde se transcribieron todas las cartas de amor entre Enrique y nuestra abuela, que Sarita compiló y publicó, se transcriben los medios que Enrique se propone para llegar al cielo, y esto se los quería compartir como conclusión. Vamos, si querés, a la siguiente, Marcelo, porque Enrique se propuso ser santo, y se lo propuso, él tenía esa coherencia, él pensaba, se proponía, deseaba ser santo, escribía cómo lograrlo y después lo vivía. Había una coherencia, una integración entre lo que él pensaba y lo que... Pero él concretamente, que tenía claro el sentido de su vida, escribió su plan de vida con los siguientes medios. Él pone como medios en este plan la misa, la Eucaristía, la lectura del Evangelio, esto que siempre tenía un Evangelio en el bolsillo y cuando podía lo leía, el examen de conciencia, que yo nunca lo entendí, como que había que al final del día decir qué es lo que uno hizo bien, qué podría mejorar. Y leyendo los escritos de él, entendí un poquito más a qué se hacía referencia. Y él dice que es clave para el empresario ser humilde, tener una profunda, humilde y confiada sumisión de la inteligencia y de la voluntad a la voluntad santa y perfecta de Dios. Entonces, que el examen es esa herramienta, porque no basta con la rectitud moral, sino que también hay que tener en cuenta esa misión de confianza procedente de Dios. Y acá Enrique pone por escrito que la única vez que nuestro Señor se propuso directamente a sí mismo como ejemplo, como modelo, fue cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, este examen que él propone es esta humildad de reconocer durante cada día cuáles eran estos aspectos que uno puede mejorar. Después, amar a Dios y al prójimo, imitar a Cristo. También hay otros testimonios que él tenía imitación de Cristo, o libritos también que leía para mostrar y ser, irradiar a Cristo. La confesión, la dirección espiritual, también toda su vida tenía este seguimiento y buscaba la dirección, que alguien lo guía, un sacerdote, ¿no? La presencia de Dios, muchas jaculatorias durante todo el día, como actos de amor y de agradecimiento. Se veía un atardecer, un gracias Dios mío, agradecía todo
el rosario todos los días también en familia y la formación religiosa, la lectura, por ejemplo, de libros de santos. Así que, bueno, esto es un poco lo que queríamos compartir. Muchísimas gracias y abiertas a las preguntas, que también está Sarita, que sabe muchísimo. Gracias, Marcelo. Bueno, Male, muchísimas gracias. La verdad que ha sido con una puntualidad meridiana. Dijimos, vamos a poner 30 minutos de disertación. Han sido 29 y medio, así que muchísimas gracias. Bueno, y ahora por ahí lo más rico para todos, que es tener la oportunidad de tenerlas a ustedes aquí. Para nosotros es muy grato y bueno, abrimos a preguntas para que los asistentes las puedan aprovechar, digamos. Así que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a las chicas, no sé si por ahí para vernos mejor sacamos la presentación. Dale, buenísimo. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Bueno, ahí está Sarita, la vemos. Bueno, empiezo yo si quieren con esto del hecho de haber hablado con ustedes en Buenos Aires después de esta presentación. Han hecho como un trabajo muy importante de esto de leer los escritos, volverlos a leer, volverlos a repasar. Y bueno, y cada quien como que ha ido haciendo foco, Sarita en las cartas de amor, vos lo que nos decías recién, esto de las bienaventuranzas. ¿Qué implicó para ustedes, siendo este vínculo tan cercano con Enrique, volver a releer todos esos escritos? ¿Quieres que conteste o Sarita? Como quieran. Bueno, a ver, yo como les contaba, a mí es como una gran responsabilidad, un despertar también de este llamado, por eso terminaba diciendo este llamado a la santidad, que es para todos, ¿no? Y que nosotras, aunque somos nietas, no lo conocimos por los testimonios, justamente los amigos de él que nosotros fuimos conociendo, primero nos iban contando de Enrique y nos iban despertando esta vocación. Obviamente nuestros padres también nos transmitieron desde chicos mucho este tema de la santidad y de la que es posible para todos. Y leer los escritos es esto que nos inspira a que todos podemos, y que él no es que era perfecto, sino que se propuso y puso los medios, y esos medios están al alcance de todos. Y creo que todos tenemos una responsabilidad enorme de parte de Dios por todos los dones, de estos privilegios que tenemos, de ponerlos al servicio de los demás. Y para mí es ese llamado que una y otra vez y cada día, por eso me encantó como él habla también de este continuo perfeccionamiento, continua purificación, del examen, como decía, que no lo entendía mucho, de la confesión, de todas esas herramientas, esos medios que tenemos todos de alcanzar la gracia, ¿no? Sí, ya, aparte lo que me sorprende a mí es que, digamos que, bueno, charlábamos en Salta el año pasado que, digamos, podemos recorrer sus escritos pensando en la Virgen María y podemos recopilar todos los pensamientos de Enrique sobre la Virgen. Podemos recorrer sus escritos pensando en la relación con tu abuela y bueno, y salió esto del libro de la Carta de Amor. Vos hiciste una recorrida a la luz de la bienaventuranza y logramos una presentación, digo, cuánta riqueza hay en esos escritos que según el filtro que pongamos, podemos encontrar aristas que nos sigue comunicando y nos sigue interpelando aún hoy, cuando, bueno, eso quedó ya estático, digamos, en cuanto al papel, pero no así en cuanto a la interpretación. No sé la experiencia, Sari, si estás por ahí, la misma experiencia que tuviste vos cuando recopilaste para escribir el libro o editar el libro de las cartas. Creo que estaba, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy edificante, me encantó muchísimas cosas que leí en las cartas, por ejemplo, que Enrique le propuso a abuela hacerse felices mutuamente y a abuela le encantó la idea y le decía, bueno, como vamos a perseguir el mismo fin, no vamos a tener peleas. Entonces le pregunté a mis tíos, a mi madre, si alguna vez los habían visto pelearse, a ver si este objetivo lo habían cumplido, ¿no? Y efectivamente, ninguno de sus hijos recuerda haberlos visto peleándose. Y dije, wow, qué matrimonio, ¿no? ¿Cómo lo lograron
este propósito, vivirlo, ¿no? Pues siempre le pedían la ayuda a Dios, ¿no? Hasta un misterio de los que rezaban el rosario en familia decían para que seamos más humildes de corazón, ¿no? Como que se lo proponían. Abuela a veces le decía, ay, que no sea tan como, no sé cómo decirlo, con ese propósito de ser santo, que a ella un poco le asustaba esto de ser santo, que no le gustaba tanto, a ella le gustaba ser Marta y no María, como la acción. Y Enrique, bueno, le proponía, ¿no? Porque era un hombre de acción pujante, ser, digamos, ser santos ahí con todas las cosas. Él unía, ¿no? Y lo veía eso en los pensamientos de San Francisco de Sales, ¿no? Esa unión entre la acción y el alabanza a Dios con esas ejaculatorias que decía todo el día, que mamá lo escuchó cientos de veces decir, que sea lo que Dios quiera, o Señor mío y Dios mío. Y la verdad que sí, pone la vara muy alta también, Enrique, en el sentido de que, nada, por ejemplo, se decía que estaba cada vez más enamorado de su vocación de laico. Y yo pensaba, yo la verdad que no sé si estoy enamorada de mi vocación de laica, ni siquiera eso, ¿no? Como que uno, este replanteo también de si uno se propone ser santo, todo esto que Enrique se proponía, ¿no? Por ejemplo, un propósito que a mí me llamó muchísimo la atención era estimar a los demás como superiores. Yo dije, Enrique, ¿cómo se va a proponer algo tan raro? Bueno, y está en el Evangelio, en una carta de San Pablo a los filipenses, ¿no? Que lo cita el Papa el Papa Francisco, en esta encíclica que llama a la santidad, de que sí, de estimar a los demás como superiores, y por eso Enrique era tan, como dicen todos, humilde, que no era soberbio, que trataba a todos por igual, que no es que se sentía mejor que los demás, y por eso sabía reconocer lo bueno que cada uno tenía. Abuela decía que a veces ella veía gente que era tonta y que Enrique hacía florecer las cualidades de los demás. Y otra cosa que decía abuela, que se había hecho santo por aguantarla a ella, que tenían carácter fuerte. Sí. Digamos, bueno, a ver, el que quiera, por favor, que interrumpan. Yo digo para ir charlando. Yo, perdón, ¿puedo? Sí, ¿Cómo les va? Las saludo porque son mis primas, así que... Otra nieta, otra nieta, 30, somos 30 nietos. Somos 30, así es. Y yo desde Mendoza, así que yo soy local acá. Estaría buenísimo que vengan la próxima. No, me acordaba, mamá cuenta que ella se dio cuenta después de grande, digamos, como que para ella su mamá se murió cuando ella tenía 14, obviamente fue un dolor enorme, pero que de golpe de grande se acordó que ella cuando era chica había entrado una vez, o sea, había ordenado los papeles de Enrique por tamaño, los papeles del escritorio por tamaño, y llegó Enrique del trabajo y le dijo, mirá papá cómo te ordené todo, y que él la miró y dijo, después se dio cuenta, dijo, claro, eso que hacía, se hizo violencia a sí mismo para no matarla, digamos, digamos, un hijo mío me hace algo así y los mato, y años después dijo, claro, es re santo realmente. Dice, mis hijos me ayudaron a darme cuenta que mi papá era un santo, la verdad que, bueno, nada, eso, pero, y que sí, nos dejó la vara altísima, altísima. Realmente es un enorme privilegio, pero muy alta la vara. Muy bien, muy bien. Les decía recién esto de la experiencia que tuvieron de Enrique por leerlo y la experiencia que tuvieron de conocer la experiencia, digamos, o releer su experiencia como esposo. ¿Qué fue lo que recibieron de vuestras madres, digamos? Un poco lo adelantaba José, digamos, la vivencia esa de como papá, ¿no? Como papá, ya como lo visionaron, aparte de la experiencia de José. No sé si Sara o Male tienen alguna que quieran compartir. Bueno, esto de las jaculatorias y de agradecer, yo creo que mamá lo transmitió muchísimo, de agradecer todo lo lindo de la naturaleza, todo lo regalado, ¿no? Todos los dones, eso creo que lo mamamos muchísimo. Y hay una cosa linda también, que esto que dijo José del dolor, porque Enrique se fue cuando todos eran muy chicos, ¿no? Y abuela me acuerdo que nos decía que una cosa que le había dolido, que cuando Enrique viajó a Lourdes, en vez de pedir por su sanación, porque cuando se estaba muriendo, estaba enfermo, el papá y
lo invitan a viajar a Lourdes, él no quería, pero bueno, nada, le dicen, bueno, y él en vez de pedir por su sanación, pide por la conversión de su padre. Y acá, cuando hay un testimonio también de Moledo, cuando él también ofrece su vida, su muerte, por eso, por la conversión de su padre. Y eso a mí me impacta muchísimo, porque dio todo, incluso la vida de que se estaba yendo, y que abuela decía, ¿cómo no pidió por su sanación, no? Por la conversión de su padre, que lo más importante era la vida eterna, ¿no? Y eso creo que cuando uno lee los escritos te hace poner otros lentes, ¿no? Unos lentes que en vez de mirarlo del día a día y todo, mirar que la vida termina, digamos, que la vida es la vida eterna, y lo más importante es la vida eterna, y él dio su vida por la conversión de su papá, ¿no? Y esto también, sí. No sé, Sari o José. Sari. Bueno, mamá dice que sobre todo evoca la alegría de su papá, que era mejor que cualquier animador de fiestas, que nunca vio una alegría así. Muchos también concuerdan, ¿no? Eso de que lo veían siempre con una sonrisa, ¿no? Pero que era una alegría así genuina, que los hacía jugar a los chicos, por ejemplo, en la playa, y salía a correr y los hacía correr a todos los chicos de la playa como 3 kilómetros en las vacaciones, que se tomaba así en todos los años 15 días, no sé, que digamos, evoca eso. Y un tío mío que es sacerdote, un hijo de ellos, dice que lo que más evoca es santidad y cariño, ¿no? Que era muy normal, que hacía todas cosas normales, que lo podía interrumpir en cualquier momento y siempre estaba accesible. Y otro tío mío que ya falleció, que tuvo 14 operaciones en la cabeza, José María, decía que su papá siempre le tenía el ánimo en alto, que le había enseñado, ¿no?, el sentido del sufrimiento, porque él tuvo una encefalitis de muy chico. La verdad que los hijos sí transmiten de su papá. Otro cuento de mamá, cuando él ya estaba muy enfermo de cáncer, que antes de morir la enfermera le ofreció tomar agua y él dijo que no, que lo quería ofrecer por quienes no tenían agua corriente en sus casas, y que la enfermera le contaba eso a mamá y no lo podía creer, y mamá no entendía qué pasaba. Pero bueno, dice que un día le habían dicho que le dé una ensalada de fruta, ya él casi ni se podía ni mover ni ver, y mamá, media torpe, se la tiró toda encima, y que Enrique no protestó nada, dijo que había que tener en cuenta que había que cambiar el sábado, todo, ¿no? Gente que trabajaba, pero que se lo dijo muy, muy sereno, ¿no? Y que a mamá le asombró un montón esta forma de reaccionar ya, digamos, tan enfermo. Hay la verdad que un montón de cuentos así de los hijos, también de las penitencias que ponía, ¿no? De que los hacía responsables. Uno de los chicos una vez se escapó de la casa, se fue caminando, y no apareció por varias horas, y dijo, bueno, si te vas a libertad, vas a quedarte al día siguiente con estos cuantos libros acá encerrado, ¿no? Por no haber estado, en definitiva. La verdad que sí, también ponía sus límites. Si alguien trataba a alguno de sus hijos mal, a otros también, qué iba a hacer para mejorar la relación con X, porque era una familia con mucho movimiento, ¿no? 9 hijos que se peleaban, que siempre pasaban cosas, pero cuando llegaba él, empezaba la alegría, silbaba y todos se ponían, digamos, súper contentos, los más chicos lo levantaban, los más grandes les contaban por las cosas. Bueno, hay un montón de cuentos ahí. Mirá qué lindo. Sí. Bueno, tengo la mano levantada de Eduardo, Gustavo y después Juan. Así que, Eduardo, si querés comenzar con tu pregunta. Sí, un poco a Josefina, que es por lo menos la que conocemos acá como mujer pública. Si en su vida pública, que ha tenido bastantes funciones, la vida de Enrique influyó o no, cómo lo influyó. ¿Cómo te va, Eduardo, tanto tiempo? ¿Cómo Igualmente. Andás? Sí, la verdad que sí. Y además fue, bueno, las chicas van a poder contar muchísimo mejor cómo él fue uno de los que hizo todos los estudios para las asignaciones familiares y todo eso. Digamos, el proyecto de ley original fue de él, de vuelta, y él
hizo mucho para la formación de la democracia cristiana en Argentina también. O sea, él tenía esta vocación no política, pero sí por lo público. La verdad que sí me influyó y además me ayudó también, porque más de una vez le pido ayuda y es increíble, pero es como que siempre está dando una mano. Y cuando no me da tanta mano, le voy así por la extorsión emocional y le digo, no te pude conocer, así que más te vale que estés presente como abuelo, y siempre, de una manera o de otra, es impresionante, pero está presente. Así que la verdad que, nada, más alta la vara todavía, pero sí, influye mucho, sobre todo porque no lo conocimos, pero sí en la familia grande, digamos, siempre fue un tema de conversación el tema del bien común, de tratar bien a los empleados, en el caso de la fábrica, etcétera. Y eso creo que con eso crecimos todos. Y el tema de un abuelo santo pone la vara altísima. No quiero decir que esté ni cerca, yo ni cerca. Él era muchísimo mejor que yo. Pero sí, se intenta por lo menos. Gracias, Josefina. Gustavo, no sé si... Sí, una de las consultas, de lo que uno ha leído justamente y lo que uno ve en el cotidiano, en el diario de cada día, todos los problemas que realmente justamente nos acosan a los empresarios y las relaciones humanas. Yo siempre, o sea, sé que tuvo muchos problemas con los sindicalistas, con el gobierno, con un montón de cosas, y realmente siempre me pregunto cómo hacía, porque realmente todo lo que estamos acá, o sea, no es fácil salir adelante en el diario, en los problemas diarios de cada día, de la empresa, de los problemas familiares, de los problemas humanos de cada una de las personas. Entonces, la pregunta, o sea, si su mamá o sus tíos, digamos, si alguna vez lo vieron, o sea, mal en el sentido de decir, bueno, estoy mal, pero salgo por acá, veo a esto, o sea, lo que vos contabas, Male, de los libros, de la dirección espiritual, de la misa, de la comunión diaria, o sea, esas cosas, digamos que a uno por ahí dice, ¿cómo habrá hecho realmente? Porque la verdad que a uno son pesadas las cosas que realmente vivimos día a día, y muchas veces nos dan ganas de tirar todo por la borda y cerrar y andando, ¿no? Realmente esa vocación de empresario que realmente él la vivió tan bien y tan santamente, o sea, hoy para mí es un desafío, y justamente más allá de todo lo escrito de él después de bueno, también lo que él vivió en su momento, digamos, cómo salió de ese momento tan duro, que justamente más de la enfermedad después realmente. Entonces, bueno, por ahí la pregunta, no sé si se entiende bien lo que quiero preguntar. Sí, a ver, empiezo a contestar, pero después cualquier cosa ahí. Tenía una unión muy fuerte con Cristo y no llevaba los problemas ni a los empleados ni a su casa. O sea, él transmitía mucha paz, mucha alegría, mucho amor, consolaba a los demás más que buscar ser consolado. Entonces, y cuando llegaba a su casa, todos los testimonios son de alegría. Cuando iba a vacaciones, todos los testimonios de todos iban, él es como que atraía a todo el mundo por ese amor que irradiaba, como que llevaba el reino de Dios a todos. Y esto, yo creo que la única manera que se puede explicar es por esa unión con Cristo, que se levantaba a las 6 de la mañana, iba a misa todos los días. Ya cuando estaba en la Marina, que o sea, no querían que vaya a misa, él se levantaba muy temprano, iba a misa, buscaba su sostén, y esto se puede ver en sus escritos. Por eso yo los invito a que los lean así como los pudimos leer nosotros, y específico, y dominar la tierra, realmente que termina con un capítulo de vida y Eucaristía, ¿no? De la vida empresaria y Eucaristía. Está la gracia al alcance de todos, pero ese es como mi principio. Pero seguro Sarita puede decir algo más, que ella leyó todo. No,
Todo no, pero no leí todo, pero sabes que en las cartas, cuando era marina, 20, entre 20 y 24 años, porque a los 24 dejó la marina, en un momento dice que, bueno, había estado gente criticándolo, o no sé qué mentiras, porque él no decía qué eran las mentiras que decían de él, no criticaba así como a mí me hubiese gustado que se explaye, pero bueno, y entonces que le habían dicho unas mentiras, entonces dice que llega al camarote y lo mira a Jesús y dice, gracias por tener este sufrimiento para ofrecerte con alegría, que se puso a leer algo de unas revistas de América de los jesuitas, qué sé yo, y que seguía irritado. Yo dije, mirá, seguía irritado. Y dice que un marinero vino y le pidió no sé qué, un favor, que se lo hizo y ahí se sintió tranquilo. Él veía que el hacer favores, o sea, el darse, eso le sacaba como la irritación. Por supuesto, la fuente es la gracia, porque él decía que una gracia vale más que todos los bienes terrenos. Y abuela decía que Enrique era mucho más rico que él, se lo escuché decirlo. O sea, tenía mucho, pero para él no quería perderse ninguna gracia, porque iba a perder todas las que venían después. Y por eso todas las mañanas abuela dice que hacía media hora de oración, misa de 7 de la mañana, y después desayunaba con la familia, ¿no? O sea que la fuerza la tenía en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión regular, digamos, pero que también veía cualquier gracia que podía recibir, la agradecía, era súper agradecido, motivo particular de alegría. Y cualquier inconveniente, por ejemplo, cuando un tiempito, bueno, estuvo preso, llegó de vuelta a la fábrica y dijo, una medallita de la Virgen María. O sea que las cruces más pesadas las veía. Y con respecto a los sindicatos, sí, la verdad es que vi, justo en el verano, sí, del 62, o sea, poco antes de morirse, parece que unos obreros de Rigolo se habían plegado a una huelga, no me acuerdo de qué sindicato, pero que no era de las cristalerías, de ferroviarias, y habían roto unas vías. Entonces eran dos que los llamaron a trabajar y no aparecieron nunca porque estaban presos por los daños provocados, ¿no? Entonces Enrique dice, bueno, quedan cesantes porque no concurren a trabajar, ¿no? Y el sindicato dice, bueno, entonces vamos a convocar una huelga, esto era en enero del 62, ¿no? Y Enrique va a hablarles a todos estos trabajadores. Todo esto lo sé por una carta de uno de los sindicalistas al presidente de la compañía que estaba en Bariloche, que se llamaba Gastón Texier, ¿no? Va a hablarles y les dice que se pongan los pantalones largos y que piensen, que recapaciten lo que siempre decía, que se informen. Les manda también una carta y explicándoles que ellos habían sido llamados por el Ministerio de Trabajo a consensuar, a hacer un acuerdo, no habían asistido en 3 ocasiones, y entonces que estos eran 2 trabajadores que que hicieron daños, o sea, un delito, que lo cometieron no por algo de las cristalerías, estaban fuera del trabajo, como que les explicaba toda la situación, les informaba, les hacía pensar. Y este que le cuenta todo al presidente de la compañía, le dice, se merece la cátedra científica de los sindicatos, ¿no? O sea, no es que no tenía problemas con los sindicatos, también el papá en un momento se burla, ¿no? Alejandro le dice, es justo vos que sos tan católico, querés vivir la doctrina social de la iglesia, tenés un comité interno comunista, que en ese momento estaba en auge el comunismo, no era como ahora, que bueno, sí, un poquito, pero no tanto fuerte como ahora, ¿no? Como en ese momento, digamos, que quería entrar. Y era muy querido por todos estos. Le pregunté a Carlos Custer, que es uno de los sindicalistas que estaba en la época en que Enrique era director general, y que decía que Enrique tenía metido el Espíritu Santo en la cabeza, que recordaba los nombres de todos, y que sí, que había un tal López que era comunista y un tal no sé. O sea, que no es que todo el mundo pensaba igual, pero él en todos, en una libreta pone, mirá que bien de este movimiento de izquierda piden el aguinaldo, que es algo bueno. O sea, veía hasta en lo peor que uno puede ver en un materialismo absoluto algo positivo. Y por ejemplo, hay un hijastro de uno de ellos que era ateo, me dice que al final su papá se murió con todos los sacramentos, que Enrique había notado en una de sus libretas, no debería estar en un lugar mejor del que está. O sea, como que pensaba en todos cómo elevarlos, cómo ascender al personal. Bueno, y ya me callo, pero bueno, hay un montón de ejemplos, la verdad que... Muy bueno, muy bueno. Gracias, Sarita. Juan. Bueno, yo un poco también iba por el lado de Gustavo Lomar, la pregunta, ¿no? Porque por ahí el desafío
el desafío de, como decía también Gustavo, de llevar a la práctica el Evangelio en una empresa se complica, ¿no? Se complica porque incluso a veces uno termina perdiendo la alegría en los quehaceres del día a día, porque por ahí, hoy por hoy, es una constante, podríamos llamarlo pelea, no sé si pelea o batalla, el tema de llevar una empresa, y bueno, cuesta un poco y a veces perdemos la alegría, a veces nos toca de alguna manera con el tema de tener gente a cargo, incluso hasta juzgar, ¿no? Esa es la parte que más me cuesta a mí, ¿no? A veces porque uno tiene que tomar a veces medidas y bueno, a veces digo, si Dios tomara las medidas que yo tomo con los demás, estoy al horno, hablando mal y pronto. Entonces, bueno, esa parte es la que por ahí cuesta llevar también o compatibilizar el Evangelio con lo que es una empresa, ¿no? El material que dieron al principio estuvo muy bueno, es cortito y muy lindo, son, digamos, de alguna manera tips lindos como para irlo siguiendo. Así que bueno, después si pueden dejárselo a Marcelo para que nos lo pase, estaría bueno. Y, y bueno, un poquito en esto de que a veces, como digamos, teniendo personas a cargo, nos toca cuando uno toma una medida. Eso me gustaría saber cómo lo llevaba Enrique, si tienen alguna noción de cómo llevaba esa parte, que es la que a mí me cuesta mucho también. A ver, rápidamente, en esta bienaventuranza de la que los que lloran porque serán consolados, él habla también de todas estas dificultades, de las imperfecciones de los otros, ¿no? Como una oportunidad de Dios para, a ver, Jesús muere en la cruz por esas imperfecciones, ¿no? Entonces, él dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y que estos sufrimientos que nos causan estos problemas de los demás, que miremos justamente la oportunidad de servir a Dios. Y creo que en los testimonios se ve muchísimo, hay casos también de la empresa como él constantemente, esta unión con Dios tan fuerte, hacía que él vea todo esto con otros ojos, ¿no? Y con mucho amor, que perdone, que escuche, y que busque el bien del otro, buscando el bien del otro. Pero yo los invito de verdad a leerlo como este libro que es Y dominar la tierra, que son escritos de él, donde él habla mucho de estas cosas que se viven en la empresa, estas dificultades. Él realmente vivió muchas dificultades en la empresa, pero esta unión con Dios y estas bienaventuranzas, el poner por encima la voluntad de Dios, que por las dificultades que él estaba viviendo, es lo que también le ayuda a él, ¿no? A tener mucha esperanza, y creo que nos inspira, ¿no? Que en medio de un mundo con muchísimas dificultades como el que estamos viviendo hoy, él pudo vivir según el plan de Dios, y esto de volver a lo que Dios le pedía, esa vocación de santidad de todo. Pero, Sari, por ahí vos querés agregar algo más, pero para mí esto Perdón, yo puedo agregarte, yo agrego algo, me meto, perdón, en la charla, en verdad, Sí. que organizaron las chicas, pero bueno. Que a mí siempre me llamó mucho la atención que, digamos, es como que en lo personal para mí, uno creciendo, educada en el catolicismo y todo eso, después conociéndolo más a Enrique, te das cuenta que en verdad ser santo no es ni ser tonto, ni aguantar cualquier cosa, ni... O sea, cuando se tenía que poner firme, de hecho, estuvo preso por sus ideas, digamos, ¿no? También, por defender la iglesia, bueno, en la época de Perón, etcétera. Pero, y si había que alguien, digamos, Sarita puso el ejemplo también de los sindicalistas que habían cometido un delito, y él fue muy firme. Ser una persona que era buenísima de todo, pero eso no, digamos, buena en el buen sentido, no en el sentido que se lo llevaban por delante, sino en el sentido que, y él habla también muchas veces, pone como digamos, deber del empresario el tema del lucro,
o sea, que la empresa sobreviva y que la empresa tenga ganancias, es parte del deber del empresario. No es que tiene que estar regalando plata y ser pobre o lo que sea. Tiene que hacer que la empresa sea eficiente y cada vez más eficiente. Entonces, eso se puede hacer lo saben mejor ustedes que yo, que están en lo privado, se puede hacer de 500.000 maneras distintas, se puede hacer de maneras legales, de maneras ilegales, de maneras más eficientes, menos eficientes. Pero él era un tipo muy firme en las cosas, sobre todo en la defensa de la fe y la defensa de lo que él creía y de trabajar para hacer una sociedad mejor. Que digamos, es como que tenía esa doble cara, era buenísimo, pero si había que ponerse firme, se ponía súper firme. Está muy bien. Bueno, yo creo que en las decisiones pensaba que los deberes del empresario que más destacaba él son 3. El de servicio, de progreso técnico y el de ascensión humana. Están en sus conferencias, ¿no? El de servicio, porque si bien toda actividad busca un interés particular, como este motor de la ganancia, que una empresa auténtica debe tener un mínimo, tiene que representar al mismo tiempo un servicio al prójimo, ya sea directa o indirectamente a través de la comunidad. De hecho, hay varios empleados que cuentan que él cuando se acercaba al otro, se acercaba a servirlo y no a servirse del empleado. Y esto lo notaban los empleados y por lo tanto, por ejemplo, Piccinini cuenta que había un horno que sacaba un humo raro en una empresa de vidrio, estaba fuera de su horario de trabajo porque en Berazategui la ciudad rodea la fábrica, ¿no? Y volvía a la fábrica porque estaban comprometidos, como con la camiseta puesta, aunque Enrique también veía que gente no tanto, ¿no? Pero o le mantenían bien las cosas porque sabían que Enrique estaba en realidad dispuesto a servirlos. En el progreso técnico porque Enrique se desvelaba por capacitarse y capacitar a los demás, ¿no? Y por eso los enviaba afuera o traía americanos, por ejemplo, para ser los primeros tubos fluorescentes en Argentina, bajo su dirección, hasta que no salieron bien, digamos, como que estuvo ahí a cargo, trabajando con mucha gente y los americanos que capacitaron en el tema, y el de ascensión humana porque buscaba, ¿no?, el desarrollo integral del otro, de la persona, y veía en los demás capacidades insospechadas, ¿no? Nosotros, si vemos en los demás una posibilidad de realizarse, ¿no? Y más que darles algo, él decía que nos movía a darse cuenta de todo lo que podían dar, ¿no? Como decía abuela, de hacer florecer esas cualidades. Y una cosa que él tenía en cuenta, estos 3 deberes, yo creo, al tomar las decisiones, de multiplicar la capacidad creadora y evitar todo desperdicio, también cuando había decisiones más importantes, como cualquier socio, él le consultaba a la Virgen María, ¿no? Que decía que era su socia y consultora permanente. Él consideraba que era madre de todos, que era modelo de empresario porque era la maestra de la promoción humana, nos dio el mejor regalo. Cuando estamos enojados nos enseña la palabra cordial, también nos enseña el trabajo en equipo, nos enseñó también el momento del sentido de la oportunidad. Cuando faltó vino, ella vio esa deficiencia organizativa e intervino, y además que suple nuestras insuficiencias. Él la veía como un catalizador energizante, se apoyaba mucho, ¿no?, en la fe, además de lo humano, de hacer lo mejor posible. En la empresa le decían el bocho por todo lo que sabía, no es que era un ignorante y consideraba que no era delegable caminar por la fábrica. Y dicen, varios empleados dicen, otros no hacían eso, otros no conversaban con todos, otros no caminaban la fábrica con todos. Ese de estar, ¿no? Ahí está Fran de Elizalde que dice que se lo aconsejó a un empresario, ¿no?, que no caminaba por la fábrica. Y cuando caminás, cuando hablas con todos los empleados, por más de que te planteen problemas, que uno que tiene problemas tan importantes, lo dicen las bienaventuranzas, Enrique, escucharles el pequeño problema que tienen a ellos, eso les genera un compromiso, ¿no? La verdad, y pedirle a la intercesión a Enrique que él interceda, como dice José, para ver cómo tratar con esa amabilidad con la que él trataba, ¿no? Y lograr, ¿no? Que, por supuesto, había gente que se aprovechaba. Hay el caso de un médico de la compañía, que era más de 3.500 trabajadores, que fue a visitar a una trabajadora, una obrera muy linda, y le dijo que si salía a tomar el té con él, le daba una semana más. Entonces Enrique se enteró porque esta empleada fue a contarlo,
fue directo al médico, le dijo, ¿usted le dijo esto a esta empleada? Le dijo, sí, fue una broma. Bueno, usted no está para hacer bromas, retire sus cosas y vaya que le liquidan el sueldo. O sea, no es que era blando. También una sindicalista denunció a un capataz por homicidio, la policía vino y lo metió preso, Enrique lo fue a buscar y parece que ella decía que había puesto un no sé qué cosa cerca de su trabajo que podía haber explotado. Era falso y Enrique la despidió y el sindicato dijo, no, pero no se puede despedir porque es una sindicalista. Y Enrique dijo, bueno, entonces paramos la fábrica, o sea, hizo al revés, y al final como que era firme en sus convicciones de lo que él quería, de las posibilidades que tenía él y que tenían los demás para hacerlas fecundar, como la parada de los talentos, que era una de las que más le gustaba. Y bueno, ya me callo, no sé si Fernando o alguien quiere agregar algo. Yo quería agregar algo de respecto a este tema del lucro, que en realidad Enrique hablaba de que la empresa, este objetivo de generar riquezas no era para la empresa en sí, sino para generar más riquezas para los demás, que había una responsabilidad con la comunidad, con generar fuentes de trabajo, con que a la empresa le vaya bien, para que justamente haya fuentes de trabajo y se desarrolle toda esa comunidad. Él ponía justamente los bienes de la empresa misma como esto y dominar la tierra, ¿no? Son recursos, son talentos que tenemos al servicio de toda la sociedad, al servicio de los demás. Él focaliza mucho este tema del bien común y el desarrollo y el servicio y esta vocación que uno tiene de administrar los bienes de Dios, ¿no? Y de esta responsabilidad de fructificar los talentos. Hay toda otra parábola que él desarrolla, que es la parábola de los talentos, que él trabaja mucho en esto, no en esconderlos por miedo, sino en dar fruto de esos dones recibidos. Así que, bueno, nada, que es difícil, que se puede porque él lo vivió y ahí nos muestra todas las dificultades que tuvo como todos, y fue tan humano como todos, con dificultades como las nuestras, ¿no? ¿Puedo? Hola, Hernán. Fernán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien. Primero, perdón por llegar tarde, pero lamentablemente estaba sin internet, así que acabo de solucionar el problema. Y segundo tema, creo que es muy importante lo que estaban diciendo Male y Sarita, respecto del sentido de la ganancia según Enrique. Yo les garantizo a ustedes que Enrique tenía clarísimo que él tenía que ganar plata. La empresa tenía que ser rentable. Como de la manera que ustedes están hablando, pero ciertamente era el principal motor de la posibilidad de mantener la gente contenta, cobrando buenos salarios, teniendo una serie de temas sociales cubiertos, pero también a los inversores, a los accionistas. Eso lo tenía muy claro, no era un santo que se preocupaba solamente por la iglesia. Él quería ganar plata porque debía ganar plata. Y eso fue lo primero que yo vi cuando empecé a trabajar en la causa. Cuando yo hice esa prueba de 2 meses, que alguno de ustedes se acordará, junto con el padre Poli en aquel momento recorriendo varias empresas y recorriendo personas, libros de actas, hablando con auditores, hablando con personal que trabajó con él, nos dimos cuenta de que él buscaba la ganancia en serio, a fondo, y después la repartía, pero la ganancia es un tema central para él, y aparte estaba el bien común de por medio, porque si no hay ganancia, no hay bien común. O sea que tampoco era, es decir, él en su fuero interior tiene todo muy bien mezclado y muy bien repartido. Todas las cosas tenían que ser dadas simultáneamente. Así es. Qué bien. Bueno, gracias, Fernán, por compartir esto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que queramos aprovechar. Se ha sumado al elenco nada más ni nada menos que Fernán Lizalde. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, así que tenemos mucha información sobre Enrique. No sé si me parece, Sara, también Sarita, que, digamos, en lo que estábamos charlando al comienzo, ahí, bueno, Hernán lo vamos a dejar preguntar a la gente que no ha preguntado. Hernán, tenés la palabra. Sí, gracias. Ya que se ha unido Fernando, teniéndolas a las 3, en donde recién he escrito en el chat que tenerlas a ellas es tenerlo también Enrique aquí entre nosotros, que ha sido una charla muy emocionante como la que nos han dado.
cómo está la causa. No porque dudemos de que Enrique llegará a los altares, como llegó el cura Brochero y tantos otros que han hecho muchísimo por el país. Pero bueno, sería bueno saber cómo va ese trámite, a veces burocrático, pero que tarde o temprano saldrá. Gracias. Bueno, si me dejan, Male, Sarita, le respondo yo con un ejemplo que siempre doy. En algún momento a mí me preguntaron exactamente esto, cómo va la causa, y yo dije, si hace un mes me preguntaban ustedes cómo está la causa, yo les hubiera dicho que la verdad que es más fácil que la causa avance, que la Argentina tenga un papa, que haya un papa argentino en el mundo. Un mes después teníamos un papa argentino, con lo cual cuando me preguntaron yo dije, ¿se acuerdan lo que dije el mes pasado? Era imposible ver un papa argentino, pero lo tuvimos. Y hoy en día tenemos una causa que está muy manejada por burocracia, lamentablemente, pero con la alegría y la base fundamental que es de Enrique va a ser santo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Cuando la iglesia decida y cuando podamos seguir apartando pruebas. Pero es mucho más fácil que haya un santo empresario como Enrique yo, que como en aquel momento dije, que hubiera un santo, un papa argentino. Y el papa lo tenemos. Así que recen y sigan rezando porque Enrique va a ser santo. No tengo ninguna duda. Muy bien. Hay que ajustarse a los tiempos de la iglesia, que siempre son muy particulares, y rezar mucho, rezar muchísimo. Rezar mucho y no perder la fe. Exactamente. Gracias, Fernando. No, de nada. Qué buen dato. Sergio, no sé si vos querés preguntar algo. Más que pregunta, sí, gracias. Un comentario. Las veces que yo he tenido que hablar estando al frente de ACDE en distintas reuniones, una hace poco, medianamente poco en San Rafael, o sea, hablar de Enrique para mí, a mí me supera. O sea, yo lo he asumido y bueno, voy con pañuelo seco a esas entrevistas porque me supera absolutamente. O sea, para mí no es una buena gestión la de Enrique es una gesta. Y la comparo casi con una gesta libertadora, como San Martín. Yo comparo con muchos pasajes de la historia que conocemos acá, de la letra chica o de las anécdotas de la gesta de San Martín. Porque Enrique vivía, es un hombre de fe. También el hecho de que Jesús le dice a sus apóstoles, hombre de poca fe, si tuviera fe como el tamaño de una grano de mostaza, le dirías a ese árbol, arráncate y plántate en el mar y lo haría. Y bueno, él vivía con ese convencimiento, ¿no? He tenido el gusto de leer y la posibilidad de leer este libro que nos recomendás. Y la verdad que es eso, hasta me emociona el hecho de irlo leyendo, me emociona. Estar en el lugar de él, me pongo en su lugar, al frente de una empresa, al frente de los obreros, de los empleados, de los pares, que participamos en la mesa acá empresaria en Mendoza, ponernos al lado de todos estos muchachos y tratar de dar ejemplo es lo que yo me planteaba permanentemente, o sea, cuál es la función de uno, porque estamos siguiendo los pasos de Enrique y somos como sus, no sé si embajadores decirlo, pero digamos, somos los que hemos levantado el guante para que su gesta y su idea y su ejemplo cunda. Por supuesto, el gran ejemplo es el de Jesús, por supuesto, ¿cierto? Pero es un hombre que tuvimos acá en nuestro país, empresario, entre nosotros, padre de familia, y que haya hecho lo que hizo, y con el espíritu con que lo hizo, yo comparo que su misión o su gestión fue una gesta. Qué bueno, gracias. Yo se lo dije el otro día a Marcelo, se lo dije a Marinés hace un tiempo, yo voy muy seguido a Mendoza, así que Sergio, quédate tranquilo, si necesitas auxilio, yo te acompaño. Bueno, gracias. Te tomamos la palabra. Ese día en San Rafael se perdió el vuelo del avión y yo no pude llegar, pero claramente yo te acompaño. Iremos otra vez. Vamos, te esperamos para llevarte. Bueno, ustedes me avisan, yo tengo mi hija allá, así que yo voy. Mi hija y 4 nietos, así que yo voy. No tengo ningún problema. Te llevamos para conocer a los sanrafaínos que están presentes, te están escuchando, hay varios de ellos. Así que ahí Fede también quiere hacer una pregunta. Fede, te escuchamos.
Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaron bastante, pero ¿cómo compatibilizaba la familia con el trabajo? Es decir, ¿cómo hacía para multiplicar las horas del día con una familia tan grande y con unas obligaciones tan grandes en el trabajo? Yo creo que es un tema que no sé, quizás Sarita Male tiene más autoridad por ser familia, pero es un tema que está tan claro. Todo el mundo dice que Enrique se ocupaba de todo como si fuera la única cosa que tuviera que preocuparse. Y los ejemplos son infinitos. Yo diría que eso de que a la noche hablaba con cada uno de sus hijos recorriendo las camas para ver cómo le había ido, es decir, todo eso es un tema que muestra claramente cómo él asumía todos los roles, a pesar de los problemas que tenía, y todas las cosas negativas quedaban afuera de la puerta de la casa. Pero de vuelta, piensen ustedes que el santo tiene una capacidad que no tenemos nosotros. El santo casi le diría que todo lo puede como Jesús. Llega hasta ahí, pero tiene una capacidad de omnipresencia, diría yo. Yo diría que es justamente eso la santidad. No es tener una aureola en la cabeza. La santidad es el hombre que hace todo de una manera tan elevada que permite hacer algo que uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, en Enrique era posible. Es verdad. Y ahora, Por ejemplo, si lo invitaban a un cóctel, decía que no, que tenía un compromiso muy importante que era comer en familia, o sea que priorizaba estar con la familia a la noche, a la mañana desayunar con ellos, o sea, estar y de verdad con ellos. Se hacía a propósito, por ejemplo, no leer cuando estaba no sé, por ejemplo, el diario en la mesa, no sé, a la mañana desayuno, como que estar de verdad con los chicos. Hay un cuento de Juan Miguel, que este tío sacerdote que dice que hasta en el desayuno iba y le pedía lo que estaba comiendo y él se lo daba sin protestar, ¿no? Es como que estaba plenamente y decía que mamá que creía que lo que más disfrutaba era estar con su familia, ¿no? Él de chiquito no la había tenido porque su mamá se había muerto a los 4 años y su papá viajó muchísimo por trabajo, de hecho se fue a vivir 2 años a Estados Unidos y valoraba mucho lo que era el hogar, y le decía a abuela con las cartas, ¿no? Que quería formar un hogar que sea máxima expresión de ellos mismos, ¿no? Disfrutaba mucho estando con la familia. Por eso era tan alegre, tan presente. Pero además, hola Fernán, ¿cómo te va? Josefina. Bien. Sí, pero además, me acuerdo, mamá nos contaba que a ella le llamó mucho la atención cómo amigos de Enrique, todos le decían, lo que pasa que era mi mejor amigo. Y entonces mamá decía, pero ¿cómo? Si uno tiene tipo 2 mejores amigos, 3 mejores. Esto era como eso que decís vos, Fernández, la omnipresencia. Estaba tan presente en todo lo que hacía que incluso sus amigos, cada uno pensaba que él era el mejor amigo de Enrique por lo buen amigo que era. O sea, que se esforzaba, supongo yo que se esforzaría por ser todos los días buen padre, buen amigo, buen empresario. Bueno, en eso consiste la santidad, ¿no? Todo por amor a Dios. Y agregaría una cosita más. En la playa en Pinamar, los hijos de sus amigos iban con él. O sea, lo seguían a él. Yo lo comparo con el flautista de Mari, no sé si se conocen el cuento. Yo lo comparo con eso, y los padres de estos chicos se sentían medio como, ¿por qué se van con Enrique? Y bueno, Enrique tenía un imán, era atractivo. Claro. Totalmente. Mari, no sé si vos querías agregar algo recién que yo corté justo que ingresaba Sergio. No sé si vos querías o te dejé con la palabra sin... No, a mí no, agradecer, qué lindo esta compartida entre todos y qué esperanzador juntarnos para hablar de esto también. Les cuento que en los chats están, bueno, obviamente todo el mundo está diciendo que fue una re linda reunión y que la repitamos y que, bueno, que esperan a Fernán en San Rafael. Y aparte, en los chats del grupo de Mendoza dice, avísenle a las chicas que los que no pudimos asistir la vamos a ver después en la grabación porque la estamos grabando para que la gente pueda verla después. Así que, nada, hasta se preocuparon de hacerles llegar el comentario de que le hagamos saber que los que no estuvieron presentes las van a ver. Bueno, no sé si no queremos abusar de nuestro tiempo, estamos ya rozando la 1:30 de vuestro tiempo, así que si quieren, no sé si quieren cada una de ustedes y Fernán también cerrar con algún mensaje final
bueno, vinculado a los temas que hemos tratado en esta reunión. Primero las damas, me parece que conviene. Bueno, entonces le damos el espacio a Pero Male. primero yo que estoy coladísima para mandarle un beso a todos, porque la verdad que mis primas son las súper especialistas. No, bienvenida, nos encantó que te sumaras. Y bueno, sí, obviamente. Más vale que si no iba a dejar pasar la oportunidad. Pero, ¿cómo se llama? Nada, un beso enorme a Fernán, a Male y a Sarita. Y bueno, ya nos veremos. Así que, y gracias por dejarme colarme acá y encima opinar. Así que, No, cariño al para contrario, todos, ¿eh? nos encantaría que dejaras un mensaje final desde tu perspectiva, a ver cómo lo vivís, cómo lo sentís, qué te pasa cuando ves a tanta gente convocada. Y como decía Fernanda, allá en la playa lo seguían los chicos y después de tantos años, tanta gente siguiéndolo, ¿no? Y lo sigue siguiendo. A mí me impresiona eso, cómo es como crecimos escuchando que sí, es más, había un muy amigo de Enrique que nos decía las santitas, pobre, o sea, delante de él nos portábamos de 10, ¿no? Claro. ¿Cómo se llamaba? Sarmiento. ¿Cómo era, chicas? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto Sarmiento? No me acuerdo. Bueno, ¿Keller no importa. Sarmiento? ¿Cómo? ¿Keller Sarmiento era? Creo que sí. Trabajaba con Carlos Paz. Sí, sí. Ahí está. Bueno, nos decía las santitas porque éramos las nietas de Enrique, pero realmente es como que, digamos, crecimos escuchando esas cosas, pero después como comprobar que es real, que la iglesia está validando eso y que mucha gente que no lo conoce, digamos, sigue siendo omnipresente, Fernán, porque la verdad que nos ayuda a nosotros un montón como familia y sigue ayudando a un montón de gente. Y yo le encomiendo muchas cosas y es esa sensación de estar siempre presente y cómo era verdad lo que nos decían, que era santo. Y conociéndolo, cada cosa que yo leo sobre él, cada películas que hacen sobre él y las miro y leer y todo eso, y es como que todo me llega a mí y me impresiona ver que le llega mucho a muchísima gente. Así que de vuelta, la vara altísima nos deja a nosotras. Mamá nos mandó una vez subrayado y remarcado que él en su libretita escribía: si yo soy santo, mis hijos y mis nietos van a ser santos, como diciendo, escuchen y hagan caso de lo que decía su abuelo. Nos deja muy alta la vara, pero realmente es como un privilegio enorme para agradecer todos los días. Qué lindo, Josefina. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si quieres seguir más, Sarita. Bueno, yo más que nada agradecerles a todos por hoy, por compartir y que este ejemplo que hoy compartimos de Enrique, de nuestro abuelo, que una bendición totalmente inmerecida, que no llegamos a conocer, pero que nos muestra que es posible ser santo, que es posible vivir las virtudes cristianas y una unión con Cristo en nuestras vidas, en nuestras empresas, en los trabajos y en las dificultades, que así como nosotros pudimos leer los testimonios y de sus escritos, los invito a leerlos, que después, Marcelo, te lo vamos a mandar, así pueden acceder a todos estos escritos, todos, porque personalmente a mí me inspira muchísimo y me anima a seguir y a buscar y a proponernos como él se propuso este camino de santidad con todos los medios que están al alcance de nosotros. Así que eso, agradecerles y compartirles que esta bienaventuranza es para todos, este llamado es para todos, y gracias por estar hoy. No, gracias, Male, gracias por tu generosidad de permitirnos aceptar esta invitación que te hicimos y de hacernos vivir esta hora en conjunto. Sarita. Muchísimas gracias ahí a todos los mendocinos, en donde Enrique estuvo, en Mendoza, en esa ciudad tan linda. Y sí, coincido con lo que dijeron las chicas de este propósito de la santidad que se hizo Enrique, de que es tan importante ser santo, y él decía que este mandamiento del amor, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? De que él identificaba la doctrina social de la Iglesia con promover el amor al prójimo. Él lo veía como en dos aspectos: en hacer el bien a los demás y también en sacarse uno de los defectos que los demás necesitan que no tengamos. O sea, ser como los demás necesitan que seamos. Y
nada, esto es la santidad que él se propuso vivir, que se puede vivir agradando a Dios, dándole gloria y haciéndosela dar con muchísima alegría, que eso es lo que lo conocieron, digamos, concuerdan en que vivía con una alegría como don del Espíritu Santo, ¿no? No una alegría así de animal sano, sino así de que transmitía esa paz, que cuando llegaba la gente se sentía segura y de que Dios la iba a ayudar. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Qué lindo, bueno, gracias, Sarita. Fernán. Bueno, yo soy el único no pariente, pero yo creo que los conozco casi tanto como ellas y lo quiero más que ellas probablemente, Enrique. Yo he llegado a una situación donde medio como que uno siente que está en éxtasis permanente hablando de Enrique. Aparte, yo hoy en día me siento como que digo cualquier cosa porque me animo a todo. Me animo a todo. Yo les garantizo que es un tema que cuando uno entra en ese clima, las cosas sí o sí van a suceder. Por eso, insisto, va a ser santo. No tengo ninguna duda. Qué bueno, qué bueno, estamos totalmente todos convencidos. Bueno, yo me permito primero cerrar agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos. La verdad que ha sido un encuentro increíble y para compartir algunas de las cosas que están en el chat, que seguramente las vieron o si no las vieron, decir muy buena charla, muy claro, muy útil, alentadora, a intentar la santidad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Demos gracias a Dios por su presencia entre nosotros y aprovechemos para rezarle por la santificación de Enrique, a quien nos encomendamos. Excelente encuentro, mil gracias a ustedes, chicas, qué orgullo y generosidad. Así que bueno, realmente excelente, muy bueno, muchísimas gracias. Y bueno, dejamos la puerta abierta para volverlo a repetir las veces que quieran. AC de Mendoza es su casa también, así que nos honran con su presencia y con su palabra. Así que las esperamos siempre cuando quieran. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Que descansen. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por todo. Excelente. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.